Muy buenas noches, queridos surferos, y bienvenidos a un nuevo Primeras Impresiones de la Estación de Nieblas. Sí, habéis adivinado. Estamos Brian por aquí y Oli. Muy buenas noches, tío. Muy buenas noches, Brian. ¿Cómo te va? ¿Qué tal va todo? Hoy estás angelical o demoníaco. Tú sabes que yo soy un poquito de ambas, ¿no? O sea, no Sí. podría elegir. Tú eres más ángel, creo yo, ¿no? Yo soy muy ángel, tío. Soy un Steve Maracuyá. Tú a veces te tomas tu cerveza y te pones muy demoníaco. No te lo crees ni tú. ¿Quieres que saquemos los trapos sucios aquí? Porque yo No. te envío rápido a los infiernos, ¿eh? Déjalo correr y cuenta de qué vamos a hablar, hombre. Bueno, pues estamos aquí un poco mitológicos, hablando de ángeles y demonios, porque vamos a estar tratando sobre esta nueva obra que nos trae Distrito Manga, Reino de Quartz, de Bomb Hat. Y como siempre hacemos, vamos a dar un repasito al mangaka en cuestión, en este caso Bomb Hat, pero ya avanzamos que no tenemos mucha información porque se trata de alguien que solo cuenta con 2 obras. Sí, es un mangaka que se ha dado a conocer pues muy recientemente, ¿no? Concretamente después de ganar el gran concurso Jump Paint Global Artistic en 2019 con un one shot llamado Born from Ashes, ¿no? Que tuvo un par de capitulitos. A partir de ahí pues empezó a escuchar, quedó también subcampeón en el Kodansha Afternoon 4 Season en 2021 con precisamente Reino de Quartz. Y básicamente lo que estábamos diciendo, esta es su primera obra serializada, por tanto no hay mucho más que rascar. No. La primera que comentaba, de 2019, que se serializa en la Shonen Jump Rookie de la Shueisha. Y le he hecho un vistacito y la verdad es que se ha mantenido siempre en su estilo, ¿eh? Recuerda mucho a esta Reino de Quartz, no tiene mucha diferencia. Y bueno, y ya esta que sí, que ya se publica en la Afternoon de Kodansha y finalizada además con 5 tomitos, o sea que cositas cortas de momento y muy similares, moviéndose en el rollo de la fantasía, la aventura. Sí, parece que es el género que le gusta. Y es verdad que tenemos que comentar que lo del Reino de Quartz ha sido una cosa bastante curiosa, entre comillas, ¿no? Porque hasta hace muy poco era una serie abierta. Estábamos, de hecho, tú y yo hablando de eso, de bueno, a ver hasta dónde llega y demás. Y en estos últimos días ha sido, de hecho, cuando hemos visto que efectivamente se ha cerrado en Japón muy recientemente con ese último tomo 5, ¿no? En 20 capítulos Sí. ha terminado. Yo me quedé un poco rayado, tío, porque no digo, ¿será verdad o no? Sí. Y de hecho hice la pesquisa de observar la última página del capítulo online, ¿no? Intentando evitar spoilers. Algo me comí, no te voy a mentir. Pero efectivamente vi que Dien como una catedral en la última viñeta. Así que parece que sí que está cerrada. Bueno, hay que decir que normalmente no hacemos primeras impresiones de series así de cortas, pero es verdad que ya la habíamos puesto en el calendario para grabarla. En su momento ponía 4 y abierta, y cuál fue nuestra sorpresa cuando tú mismo me dijiste el otro día en el surfeo que, tío, que está cerrada. Yo, pero ¿cómo va a ser eso? Si la miro hace 2 días y... Pues nada, pero ya como estaba ya el tren en marcha ya no lo íbamos a parar, tío. Así que bueno, ya está. Claro. Yo creo que nadie llora, ¿eh? O sea, aquí estamos bien, ¿no? Estamos bien grabando esto, ¿no? Estamos bien, Brian. Ya está, no pasa nada. Y hay que batir récord, que luego decimos, ostras, que Sí, vamos sí, peor sí. que la temporada pasada. Y luego me veo un diciembre, tío, que no hago otra cosa que leer. Además, lo que siempre digo, tío, mientras sea un autor nuevo que no conocíamos, que llega aquí a España por primera Mm. vez, encima es un autor también primerizo en Japón, a mí me parece muy interesante traerle un poco a las primeras impresiones, ya no solo por hablar de su obra, sino por hablar de él, ¿no? Conocerlo un poquito más en profundidad, que es algo que no hacemos tanto en las reseñas y demás, ¿no? Y quién sabe si el día de mañana, pues mira, el tío nos trae otra obra y ya tenemos aquí al menos su background histórico. Hombre, ya podremos decir que hablamos de él aquí. Exacto. Que además tú ya lo postulaste, ¿no? Hace un tiempecito cuando esto Muy cierto. se anunció. Muy cierto, porque recordemos que esta obra, Distrito Manga, nos la anunció no en el último Salón del Manga, sino en el anterior, en 2023. Me llamó mucho la atención. En aquel año se anunciaron unas cuantas obras bastante interesantes de fantasía, ¿no? Una fue esa Reserving, de la que también hemos hablado por aquí en primera impresión y que nos está gustando bastante. Y la otra, al menos para mí, fue esta Reino de Quartz, ¿no? Que era como muy misteriosa. Yo tenía mis dudas si esto iba a ser oscuro o no. Que todo eso vamos a hablar ahora, por supuesto. Pero la coloqué entre, no en mi top 3, pero sí en quizá la cuarta, quinta más esperada de aquel año. He tenido que esperar un montón de tiempo, muchos meses, pero bueno, por fin finalmente la tenemos aquí. Y yo creo que ya casi que podemos ponernos con ella si quieres. Pues me parece fantástico, tío. Vamos a darle caña y nos metemos ya de lleno.
Y ya sabéis todos que toca la sección de la edición. Y bueno, decir que esto nos lo trae Distrito Manga con las calidades habituales. Tomó en formato B6. Esto salía el 3 de abril, hace ya unas semanitas. Y nos vamos a encontrar con un tomo en B6, páginas algunas a color y 180 paginitas por 9,95. Precio habitual, pero bueno, calidades también habituales, como siempre decimos, ¿no? En Distrito Manga, que son muy buenas. Yo agradezco las páginas a color porque después ya entraremos más en profundidad, pero el arte de este autor me parece bastante llamativo, ¿no? Y esas páginas a color están bastante chulas. También encontramos algunos estrillas, ¿no? Al final del tomo, que sí, unas tiras cómicas, ¿no? Algunas cositas así más secundarias podemos decir, pero bueno, siempre son graciosas. Y en cuanto al lore, porque bueno, ahora trataremos esto de qué va, tenemos algunas paginitas al final de cada capítulo donde se nos detalla un poquito más el lore y las criaturas que nos encontramos por aquí, los territorios, bueno, pues un poco como background, ¿no? Como trasfondo para enriquecer un poquito más la obra. Siempre es interesante, y más en una obra como esta que, bueno, te plantea un mundo de fantasía, vamos a decir, bastante original, en el sentido de que no es algo que hayamos visto, ¿no? No son elfos y trolls y goblins, sino que monta un poco su propio mundo. Y este tipo de articulillos que te van añadiendo, pues mira, te sirve para situarte un poquito. Pues sí, y en cuanto que retiramos la sobrecubierta nos vamos a encontrar una cosa pues un poquito más sosa. Tenemos la portada con, bueno, estos simbolitos, ¿no? Que evocan un poquito ese tipo de mitología y el titulito en blanco. Y luego en la contraportada nos vamos a encontrar una imagen en blanco y negro bastante oscura, hay que decir, de Blue, la protagonista de este manga. Juega mucho, ¿no? Con el rollo este de la luz y la oscuridad continuamente, y lo vemos desde la propia edición, los propios detalles de la edición, también con estos detalles que tú decías, que da la impresión de que estás cogiendo, yo que sé, un libro ancestral, ¿no? Es curioso, pero donde menos lo noto, que donde yo creo que podrían haber hecho más énfasis en esta parte, es en la propia portada. Sí. Pero una vez te metes dentro, sí que ves muchos detallitos de estos, ¿no? Que hacen que dé la impresión de que estás viendo, pues, un libro rescatado, ¿no? Hablando de seres que se extinguieron hace miles y miles de años. Es un feeling curioso, pero bueno, en la edición, como tú has dicho, sobre todo se nota en la parte de dentro. Y yo creo que poco más que añadir de este tomo, como tú has dicho, las calidades que siempre, bueno, pues bastante contentos con los chicos de Distrito, porque la verdad es que no fallan y poco más se le puede pedir, ¿no? Efectivamente, yo creo que nos dan lo que esperamos ya, que está muy bien, así que por aquí yo creo que carpetazo. Vamos con los datos Wacom, si te parece, como hacemos siempre. Y bueno, decir que son obras que ya hemos repasado un poco hasta la saciedad, porque muchas de ellas ya le hemos dedicado primeras impresiones. Pero bueno, por ver ese update y comentar que, bueno, ya unas 3 semanas de su publicación, este Reino de Quartz cuenta con 93 usuarios listados en Wacom, una cifra pues un poquito flojilla. Hay que decir que con la tontería esta del seguimiento que le estamos haciendo a aquella semana tan loca de lanzamiento, ya no solamente podemos hablar de la obra en sí, sino de la evolución y el ranking, como ha ido moviéndose. Y es curioso, pero bueno, el Reino de Quartz es verdad que en su momento, cuando hablamos del primera impresión, yo creo que andaba por 60 y tanto, y ha sido de las que menos ha crecido. En cambio, otras muchas que ya empezaron como un pelotazo, véase, yo qué sé, está Yamahiro, ¿no? A día de hoy ya va por 406, ha tenido una evolución bastante grande, tío, y bueno, y no es algo que se note solamente en ella, también se nota en otras como esta Ruri Dragon, por ejemplo, que comentábamos en primera impresión muy reciente, que ya va por 316, así que bueno, son números bastante fuertes. Claras vencedoras, creo yo, de esta tirada. Y luego nos tendríamos que ir ya a Erechi con ese Un rayo de sol del maestro Tsukasa Aoyo con 133, y ya Pika con su The Witch and the Beast 97, y a la cola Norma con To a New You de Shinji Mito 76 solo, el más flojito. Sí, flojito, tío. Pero bueno, yo al menos me quedo contento con tener por fin la versión manga de ese clásico de los diablos de Un rayo de sol, temazo donde los haya, y bueno, en general todo muy bien, tío. Vale, y ahora sí que sí, ¿de qué va este Reino de Quartz? Si os estáis preguntando, que quizás es
por eso, por lo que estáis aquí, para salir de dudas, ¿lo pilláis o no lo pilláis? Bueno, pues vamos a intentar haceros un análisis breve con unas pinceladas sin meternos en spoilers para que ya vosotros pues toméis la decisión. Pues sí, vamos a comentar un poquito de qué va esto y podemos empezar, como decíamos antes, ¿no? Esto es un mundo de fantasía, de creación propia del autor, ¿no? Pues vamos a situarnos un poquito en este mundo que nos lleva al reino de Quartz, que es un lugar dividido como en 4 distritos, ¿no? Que conforman como círculos concéntricos, en cuyo centro pues flota lo que viene a ser una gran ciudadela donde habitan ángeles y arcángeles, ¿no? Fuera de esta ciudad, pues lo que habitan se supone son demonios y todo lo que está más allá de este reino de Quartz y de sus 4 distritos, pues es como un poco misterioso, al menos en este primer tomo, y se supone que todo es caótico y demoníaco. La historia se centra en Blue, que es una niña que vive en uno de estos distritos y que, al igual que todos los habitantes del reino de Quartz, pues posee alas, ¿no? Básicamente parece un angelito clásico de los que siempre vemos, ¿no? Aunque en su caso tiene la particularidad de que estas alas son negras, al contrario que las blancas, que es las que llevan todo el mundo, podemos decir. Y además que es huérfana y bueno, vive con esta monja. Me hace mucha gracia que haya una monja angelical, tío. Sí. Y claro, la pobre sufre un poquito de bullying. Cuando la gente le ve las alas es como, esta chica está maldita, no acerquéis a ella, tal cual, ¿no? Y bueno, un día se cruza, se topa con un grupo de arcángeles y justo en ese momento está recibiendo pues un maltrato, ¿no? Por otros niños. Y de pronto viene a socorrerla y a protegerla ni más ni menos que este Cassian, que viene a ser el gran príncipe de Quartz, ¿no? El más grande de los arcángeles. Y ella queda prendada, ¿no? Ahí vemos un poquito ahí como de romance de esta niña que digamos, ¿no? Le hace ojitos a este adolescente ya tan galán, tan apuesto. Y desde ese momento decide que ella sí o sí va a llegar hasta él, ¿no? Y hasta esta ciudadela de los arcángeles y se va a convertir en una más, ¿no? Sí, digamos que es su gran meta, su gran sueño, ¿no? Convertirse en un ángel. Y algo que, bueno, puede que pase, puede que no, lo iremos viendo, pero es verdad que en mitad de este tomo sí que vemos un acontecimiento clave, ¿no? Que nos hace ver que esta Blue no es simplemente una niña más. Obviamente estas alas negras ya nos daban una pista, ¿no? Pero es que resulta, bueno, que hay como un ataque de una especie de, ellos lo llaman demonios. Después hablaremos un poquito más de ello, porque a mí es una de las cosas que más curiosidad me han dado de este manga. Pero bueno, hay como un ataque allí, se lía parda y vemos que Blue en un momento dado pues como que libera, vamos a decir, una segunda personalidad, ¿no? O un poder interior que se desconocía e incluso puede hacer frente a estos enemigos que muchos de sus compañeros y de los adultos que viven con ella pues caen a sus manos, ¿no? Pero ella en cambio los liquida allí y demás. Y de hecho es al final este arcángel que tú mencionabas, tío, el que le echa una mano a ella, la tranquiliza. Y bueno, ya se ve que hay un lazo ahí entre los dos, entre, digamos, el príncipe de este reino y esta niña, que yo creo que va a ser algo que se extienda a lo largo de toda la obra. Sí, tiene toda la pinta. Una obra que bueno, a pesar de que a priori puede parecer cookie, vamos a ver bastante violencia, muerte, desgarramiento, bastante sangre. O sea que bueno, el que busque un poquito ahí de violencia y acción también la va a encontrar, que no engañe la portada. Hombre, tampoco esperéis aquí un Reservín, ya que lo hemos mencionado antes, no es tan bestia, es un poquito más amigable, pero sí que vamos a encontrar pues esas dosis de violencia aquí presentes. Ese choque entre lo que decíamos antes, la luz y la oscuridad, ¿no? Lo cookie y lo oscuro, a mí era una cosa de las que más me llamaban. Efectivamente, esto no es Made in Abyss, por poner un ejemplo, ¿no? Acuérdate con esos diseños tan kawaii, ¿no? Y que luego están rebanando a los niños ahí en rodaja, eso no llega a estos extremos, pero que sí que vemos escenas más desagradables, un poco de gore y cosas así, y se da mucho ese contraste, que a mí me parecía una idea, una propuesta interesante, una idea guay. Quizá mi caso ha venido un poco más lastrada, ya si quiere hablamos un poquito más de lo que nos ha parecido, ¿no? Pero por esta protagonista tan infantil, ¿no? Que yo creo que hace que la historia tenga, pues, un carácter un poco más que apunta a esas formas, ¿no? Tío, quieras que no, si te pones un adolescente muchas veces, pues bueno, podemos tirar, pero es que aquí realmente son niños, o es una niña la protagonista, ¿no? Y todo está visto desde su óptica, y por ahí es por donde quizás me ha
me ha lastrado un poco más la historia. Yo me voy a guardar las comparaciones ahora para cuando hablemos del dibujo, porque ha habido especialmente un par de obras a las que me ha recordado bastante. Ujú. Pero lo que sí diré es que creo que es una obra para adolescentes, tío. Para esa transición, a lo mejor, entre un shonen un poquito más, pues eso, ligerito, ¿no? Un poquito más amable. Y una cosita un poquito más oscura. Yo creo que es esta obra de transición que a esas edades puede funcionar bastante bien. Luego quizás gente ya más talluita como nosotros, pues se nos queda a lo mejor corto porque ya vamos buscando otras cositas. Pero bueno, para ese tipo de público creo que puede funcionar bastante bien. Sí, y si me apuras te añadiría otro público, que es aquello o aquellas a los que les gusta el shoujo, tío. Porque no sé si te ha pasado, pero a Sí. mí en general todo este primer tomo ha tenido momentos muy shoujos. Los encuentros entre esta niña, por ejemplo, y el arcángel, ¿no? Donde se ve la figura de este hombre siempre tan, pues eso, tan... como no te voy a decir varonil, porque tú sabes que los japoneses no suelen destacar precisamente ese toque varonil, pero que lo tiene como endiosado, esa visión que tiene de ella, cómo él lo trata con tanta delicadeza, me recordó mucho a eso, a mangas shoujos y demás, y tiene esa pincelada ahí. No sé si tú lo has visto también. Sí, la verdad es que sí, sobre todo en la portada, tío. Por eso decía que... Bueno, sí. Pero la que luego te lo relación vas que a se da encontrar. romántica, vamos a Sí, decir sí, romántica entre sí. comillas, porque es una niña de 10 años, tiene pinta, ¿no? Tampoco lo podemos llevar muy allá. Pero Hemos visto cosas así, peores en el sí, sí, manga, ¿eh? O sea que... total. Pero tiene esa pincelada que sí, un poquito de shoujo, un poquito Sí. de gore, un poquito de estructura shonen, que lo vamos a comentar ahora también, ¿no? Que lo hemos visto en muchas otras obras. Como que tiene un poquito de todo y te hace su pequeño batiburrillo. Y es una cosa, bueno, como mínimo curiosa. Sí, y en cuanto a la estructura shonen está pues muy marcada, ¿no? La superación, el desbloqueo de poderes, ¿no? Los Gears Up y bueno, lo vemos ya en el primer tomo. Es verdad que van a ser 5, o sea que yo creo que va a ser una cosa que no tenga. Y esto tú estarás muy contento por ello. Yo creo que también. El típico momento academia, ¿no? Y de exámenes, yo creo que aquí no va a tener cabida, gracias a Dios. Bueno, Nunca mejor dicho. tú te has leído el tomo, ¿no? Porque tú sabes que, aunque sea cortito, no hemos comido un examen. Sí, Aunque sea cortito, hay ahí al pero final ya de que no podía faltar el típico examen de este tipo de manga. Yo espero que no se alargue. han Sobre sido 3 todo, páginas, tío. claro, claro. Pero bueno, se ha quedado como coitus interruptus. Yo espero que esto no te lo haya pensado hacerlo algo más largo y que al final estos 5 tomos sean un hachazo que le ha metido la serie, no joroban. Yo creo que no, espero que no. Mm. Pero que te tienen que poner el examencito, tío. Que hay una cosa, si me apura, es lo que más me ha molestado del tomo, tío. Ya. A mí lo que no me gusta es que tiene un arranque bastante fuerte y una mitad de obra también. Y el último capítulo, tío, a mí se me quedó soso. Porque digo, tío, venimos de una cosa muy guapa. A ver, que ha estado bien, tampoco nos vamos a flipar, ¿no? Pero el final es donde tenemos esas 4 o 5 paginitas como de examen, ¿no? Sí. Y acaba como con una cosa demasiado soseta para de lo que veníamos. Entonces ahí me ha dejado con el cuerpo un poco agridulce. Eso es cierto. Pero todo lo anterior que podríamos decir que es casi la presentación, ¿no? El prólogo de la obra. Es verdad que tiene su subidón, su explosión con este enfrentamiento que hemos dicho antes, ese momentazo donde descubre, bueno, que la protagonista pues tiene como esa doble personalidad. Y ahí hace el parón y ya nos metemos como en el día a día de nuevo y ese intento de examinarse, ¿no? Para convertirse en un ángel. Que me da a mí que a partir de aquí donde realmente empezaría la obra. Entonces sí es cierto que pega un frenazo en seco y bueno, y a ver hasta dónde los quiere llevar el autor, tío. Sí. Pero es cierto que ese último capítulo, no sé si incluso hubiera pegado más meterlo ya directamente en el tomo 2, ¿no? Para tenerlo ahí un poco como... Aunque bueno, igualmente el bajón hubiera llegado en el momento en que te compras ese tomo. Pero sí que es un cambio de dirección llamativo. Bueno, pues vamos con el dibujito y vamos a ver qué tal se le da a Bonhart representar este mundo celestial. Aunque ya hemos dado unos pequeños pildoretazos que tiene un dibujo bastante agradable de primeras con ese contraste para las escenas más violentas y tirando también un poco de tracitos más oscuros por momentos. Sí, el dibujo me ha parecido muy llamativo, la verdad. Tiene sus puntos fuertes, sus puntos menos fuertes, vamos a decirlo, pero en general me ha gustado bastante. Porque juguetea con ese estilo que me recordó bastante, no te lo voy a negar, tío, a Atelier of the Witch Hat
y al de su mangaka, Kamome Shirahama, Sí. que sabéis que tira tanto por el rollito este un poquito mezclado del manga y el europeo, ¿no? Con más detallitos, que aquí lo hemos visto, pues eso, en las construcciones, en las mismas viñetas. Hay momentos y páginas en las que se nos pone, como decíamos, ¿no? Todo lleno de ribetes, ¿no? Y de decoración que hace que parezca todo eso que estás viendo una especie de libro antiguo, ¿no? De cultura ancestral y demás. Y está muy chuli. Lo que pasa que es verdad que no, obviamente Bob Hat no llega al nivelazo de esta mangaka, que es que me parece sinceramente brutal, de las mejores dibujantes que hay ahora mismo ahí en Japón. Pero bueno, tiene muy buenas tablas. Sí. Yo te he dicho que me recordaba a dos, una ya la has dicho tú, yo creo que era obvio y es que es muy difícil no pensarlo, es verdad que está por debajo, pero bueno, sí, recuerda bastante. De hecho no lo habíamos hablado y hemos pensado los dos lo mismo. Otra que me recuerda bastante, esta creo que tú ya no llegaste a hacer, yo la hice y creo que la vendí, ni me acuerdo, tío. Pero bueno, era Beyond the Clouds, que la traía a Planeta, creo que no la he vendido todavía, ¿eh? La tengo en venta. Que tiene un rollito bastante similar. Aquí tenemos la obra de Nike o Nike, y nos muestra, pues, en Planeta lo venía a vender como una mezcla entre Estudio Ghibli y Final Fantasy. Creo que se vino demasiado arriba. Son palabras mayores, macho. No veas. En ese caso teníamos un mundo, pues, un poco rollo steampunk. Pero el trazo, el rollito un poquito así también ornamental, también onírico. A mí me recuerda. Cuando empecé a leer El Reino de Quartz se me vinieron esas dos obras a la cabeza. Sí, es verdad que también tiene ese feeling. Que también se sale un poquito más de lo habitual dentro del manga, ¿no? Y a mí son estilos que me suelen gustar bastante. Y de hecho aquí, bueno, pues me encaja. Después tiene alguna cosilla que me hace menos gracia, como esos momentos en los que no sé, destaca de pronto, ¿no? Que te mete como el trazo más grueso y los personajes destacan mucho por encima del fondo. Me parece una cosa súper curiosa, pero también como que no me entraba bien dentro de la viñeta. Esas viñetas precisamente eran las que más me sacaban. Y sobre todo, bueno, otra cosa en positivo, tío, lo que tú decías, el contraste entre la oscuridad y la luz, ¿no? Que momentos en los que, bueno, lo que hasta ese momento quizá, ¿no? Era pues ver a unos niños súper agradables, todo muy blanco, muy feliz, oh, qué bonito es mi príncipe y demás, y de pronto las páginas se oscurecen por completo, ¿no? Vemos que incluso el fondo también, y este autor pues es capaz de sacar pues, su vertiente más oscura, gore, vamos a llamarla, con esas criaturas, esos diseños de personajes tan llamativos y no sé, a mí me parece unos buenos giros de timón que te pega, porque te tienen como mínimo entretenido, ¿no? Sí, esas páginas yo creo que ahí es donde nos ha enganchado a ti y a mí. Pena que no duraran todo el tomo, la verdad. Yo, las cosas como son. Y siempre criticamos algo de estos shonen. Ya hemos hablado de los personajes de pelo bicolor, que es una cosa que yo creo que nos enferma. Y a mí en este caso, el tema del simbolito en la pupila, cuando desbloquea el poder y demás, que le sale una pica. Que dije, tío, ¿No te gusta la pica? podrías haber hecho ¿No te cualquier gusta? otra cosa, tío. No me gusta la pica, tío. Además, es que es como, ya para mí se ha vuelto genérico. Al ver eso ya para mí es como que de verdad no podías hacer, yo qué sé, otra cosa, tío. Mira como cuando Naruto está, ¿no? Cuando todavía no es colega de Kurama, ¿no? Y se le ponen los ojos pues como un felino. Pues hazle eso y ya está, tío. Pero no le ponga una puta pica. Todos intentan meterle algún detallito, ¿no? Como menos visto quizás, Oh, y aquí ya sacaron lo de la pica, que bueno, a ti te ha jodido especialmente, la verdad sí, que... con lo guapo que está el halo de oscuridad, tío, que le Sí, sale y sí, todo el sí, sí. rollo, que es como una especie de petróleo ahí que flota a su alrededor. Ese tipo de cosas me flipa, pero tío, La fue pica te ver eso y mata. dije, ya está. Sí, la pica me mata. Y además que lo primero que se ve en portada, que te la plantan ahí con esa pica en el ojo. O sea que podéis verlo todo, podéis verlo todo que está ahí en la mismísima portada, tío. A mí, a ver, yo, por otro lado, una cosa que me gustó mucho y que tenía que mencionar, lo he comentado antes, es el diseño de estos enemigos a los que llaman, vamos a decir, demonios, ¿no? En algún momento dado. Mm, Pero me resultó súper curioso, tío, porque es una cosa que he visto muchas veces en arte, ilustraciones, incluso creaciones estas que hacen, típico que lo vemos en Reel, ¿no? Y demás, que son la apariencia real de los ángeles según las propias descripciones de la Biblia. Que siempre te dice que son seres con 4 alas, por ejemplo, con tantas cubiertas de ojos, o con un ojo central gigante y las alas saliendo de él. Se supone que así es como realmente son los ángeles, lo que pasa es que después ya obviamente el arte nos los ha humanizado un poco más. Pero a mí siempre me ha resultado muy llamativo eso, siempre me han gustado las historias de ángeles y demonios, eso es verdad, tío. Y la descripción esta de los ángeles también me encantaba y me ha resultado súper llamativo, tío, ver cuando el ataque a la ciudad resulta que los diseños de esos personajes parece que están basados en estas ideas, tío.
y están ahí. A ver, me ha faltado quizá un poco más de punch, ¿no? Un poco más de fuerza cuando aparecen esas criaturas, pero me despertó un montón la curiosidad y me dio ganas de ver en plan, hostia, a ver, te lo están vendiendo como demonio, pero a poco que sepas un poquito de cómo se supone que eran los ángeles, estos, en teoría, son los ángeles de verdad. Ya quizás estos que están aquí en esta ciudadela, pues no sean tan ángeles como dicen. Entonces por ahí, tío, me ha gustado mucho el diseño que Von Hast ha tomado ahí para esos enemigos. Está muy guapo, sí, porque te saca un poquito de, sobre todo lo que tú has dicho antes, volvemos al contraste, ¿no? Tienes a los buenos que son por la representación más infantil o más cultura pop, si se quiere, sí. De los ángeles, ¿no? Y luego tenemos el real deal, Exacto. lo que realmente se describe, y a mí he de decir que también es una cosa que me gusta mucho y de hecho sigo bastantes cuentas en redes sociales de artistas que tienen pues los típicos angelariums, ¿no? Que te hacen los distintos ángeles con unas apariencias muy grotescas que a veces parecen más alienígenas que otra cosa, ¿no? Porque realmente usan esos conceptos originales de la Biblia y molan un montón, tío. O sea que es una cosa que también ahí coincido contigo y que también aportan bastante oscuridad y un poco más de crueldad, ¿no? En contrapunto a ese lado tan brillante que tiene de entrada. Sí, yo creo que uno de los puntos así misteriosos y fuertes que ha tenido, tanto a nivel de trama como a nivel de dibujo, que me han atrapado más de este primer tomo. Y bueno, yo qué sé, tío, a nivel de dibujo, poco más que decir. Yo, en general, sí que le pondría una buena nota. Después la conclusión, si quieres, ya decimos más claramente, pero le pondría muy buena nota y volvería a destacar de nuevo, ya lo hemos comentado, pero bueno, esas viñetas, esas páginas en las que hace especial énfasis, que suelen ser las primeras de cada capítulo, ¿no? En esos dibujos más barrocos y demás, donde se ve que Von Hast, tío, a pesar de su juventud, ¿no? Vamos a decir que no lleva mucho tiempo en el mundo del manga, pero sí que tiene tabla y capacidad de hacerte algunas páginas bastante potentes, tío. Pues dicho y hecho, tío, nos metemos de lleno ya si quieres en el bloque de las conclusiones finales. Así que nada, has empezado tú terminándolo en la sección del dibujo, así que si te parece, nada, dale rienda suelta a tu conclusión. Venga, pues yo voy a intentar ser rapidito y voy a resumir las cosas que me han gustado y las que menos me han gustado de este manga, de este primer volumen, ¿vale? Los puntos a favor, que son los que me han enganchado. Yo creo que es ese mundo que nos crea el autor, ¿no? Un mundo que me ha llamado la atención por el rollito este de los ángeles, los demonios y demás. A mí esas cosas me gustan. El arte, en casi todo, me ha gustado también bastante, me ha convencido. Bueno, y como decía, pues toda la mitología, el lore que le meten y demás, pues son cositas que me han picado la curiosidad, la verdad. Por ahí yo era fácil de atrapar, por el tema este de los angelitos, los demonios y eso. Y ahora, los puntos en contra, pues lo que más me ha echado para atrás ha sido que la protagonista sea una niña, tío. Y que todo gire en torno pues a su visión del mundo y ese rollito de tan infantil, podríamos decir, ¿no? Aunque es verdad que después se transforma y es capaz de destrozar a un demonio como se ve, ¿no? Pero bueno, el resto del tiempo no deja de ser una niña, haciendo pruebas de un examen, conociendo a otros niños y tal y cual. Y bueno, es verdad que para nosotros quizás ya está un poquito eso, ya no solo visto, ¿no? Sino que hemos pasado por esa etapa, podríamos decir. Y lo mismo le pasa a la estructura que tiene la trama, que también es muy poco original, con este personaje protagonista, ¿no? Que es un poco mezcla entre ángel y demonio, o tiene pinta, ese examen de admisión que hemos comentado, etcétera, etcétera. Son cosas que también están un poco ya marchitas y manías, ¿no? Y quieras que no, pues le va a bajar punto al final a la obra. Y poco más, tío, yo tengo que decir, eso sí, tú lo has comentado antes, que quizás me haya alegrado, pero a mí sinceramente me molesta y me jode que se haya cerrado la colección con tan solo 5 tomos, tío. Yo a esto le auguraba una trayectoria larga, por lo mismo, sobre todo después de haberme leído este tomo, que cuando me lo leí todavía pensaba que estaba abierta, tío. Cuando vi el mundo que había creado, cómo te planteaba todos estos rollos de los ángeles y demás, digo, bueno, aquí puede lanzarse, meter un lore muy chulo y crear aquí una batalla campal de muchísimos tomos y demás, a ver qué pasa. Pero cuando vi que se cortó, tío, pues nunca mejor dicho, me cortaron un poco las alas, ¿no? De la imaginación. Y me da que la trama va a quedar ahí más costreñera, más costrita y vamos a quedar ahí un poco, bueno, a media. Pero conté con eso,
bueno, no me parece mal número y veremos cómo evoluciona. En general, pues mira, tío, me ha dejado un buen sabor de boca. Bueno, pues yo al contrario que ti, voy a empezar diciendo que yo sí que me alegro, ¿eh? Tú Después de sí, leerme ¿no? este primer Claro. tomo, que se queden 5. Habrá que ver, eso sí, si es un cierre premeditado, que quería hacer una cosa de 5 tomos, o esto pues perdió un poco de popularidad y le tuvieron que dar carpetazo, no lo sé, ya lo veremos. Pero bueno, sea como fuere, viendo cómo van las cosas, a mí me han podido un poquito más los detalles negativos. Estoy contigo en que, joder, que sea otra vez una niña chica, tío. Y eso que tenemos un timelapse a las 10 páginas, ¿eh? Ujú. Pero sí que cuando el timelapse y dices tú, pero si es igual, tío, si es que le ha metido como 2 centímetros más de altura, pero es la misma, ¿sabes? No... A mí eso no me moló. Es verdad que luego te gana por el tema de los momentos más de oscuridad, por el tema de los diseños que hemos comentado, de esos demonios, por el tema de la mitología, que como bien sabe, a mí todo el tema de ángeles, demonios y ese tipo de cosas me pirra, pero lo veo muy soft aquí. No lo veo como para alguien de nuestra edad, por ejemplo, al menos yo lo veo así, como un aliciente suficiente como para decir, "Buah, espero el segundo tomo con ganazas", ¿no? Es verdad que es una serie que, como he dicho antes, creo que sirve muy bien de transición, tanto entre edades como también entre demografías, aunque yo ya sabes que soy partidario de que cada uno lea lo que quiera y todo el rollo, pero es verdad que funciona muy bien como puerta de entrada a un shonen un poquito más oscurete, sin perder esa dicotomía que tiene, que la verdad es que es un poco una obra bipolar de cookie oscuro, ¿sabes? Pero bueno, también tiene su nicho y tiene su hueco y habrá gente que le encaje estupendamente y me quedo con ganas sobre todo, cosa que tú también has comentado, de seguirle la pista a Bomb Hat porque ojalá se lance con algo un poquito más oscuro, tío, porque yo creo que con el dibujo que tiene y la habilidad que tiene para narrar, eh, que hiciera algo rollo Reservín, tío, podría ser una maravilla. A mí me gustaría verlo, así que espero que le den la oportunidad de lanzarse con otra obra, ya que tiene estas ideas tan claras de aventura y fantasía, que tire por ahí, tío, pero un poquito más adulto si se puede, para que nos enganche, pero bien. Y dicho esto, tío, la notita que le pones tú, Pues yo a esta obra le voy a poner un 6. muy bien. Yo un 5,5. Fenómeno. Por ahí anda la cosa. Oye, y me sumo a tu recomendación para gente eso, quizá un poquito más joven o que quieran transicionar un poco entre shonen, shoujo y demás. Yo creo que puede ser un manga muy bueno para ese tipo de personas que buscan este tipo de cosas. Bueno, he dicho todo esto, la confesión. ¿Quién se ha pillado esto? ¿Quién lo va a seguir? Venga, te lanzas tú primero. Bueno, aquí los dos tenemos que... A la Coincidimos, vez. ¿no? Hacía tiempo que no coincidíamos. Sí. Pero lo hemos pillado los dos, ¿no? Sí, sí, sí. Aquí no ha habido préstamo, aquí ha sido cada uno el suyo, en Sí. casita y los ángeles en la de todos. Plumitas por todos lados. Pues sí, tío. Yo lo he comprado y me ha gustado. Me ha gustado, como he dicho. A ver, no me ha llevado yo qué sé, no he flipado con él. Es verdad que quizás esperaba un poquito más. Pero me ha gustado y... Tú lo decíamos antes, tío, ¿eh? Yo esperaba que fuera una serie abierta. Yo no te digo que si fuera abierta la hubiera podido terminar. A lo mejor si sigue un camino más soft, como estábamos diciendo, y esto hubiera seguido para adelante, en el tomo 10 quizá me hubiera bajado. Pero ahora que sé que tiene solo 5 tomos, aunque siga con esta dinámica, sinceramente yo doy por hecho que la voy a terminar. Creo, vaya. Sí, Muy mal tenía que ponerse esto, que ya lo dudo, ¿eh? Sabiendo que son 5 sí, sí. tomos, es una obra que seguramente cierre sin problema. Muy de acuerdo, tío. Yo igual. Al ser 5, yo te he dicho que antes me alegro, así que esto iremos hasta el final y bueno, quién sabe. Esto para un segunda impresiones no, pero lo traeremos en una última lectura de los programas principales cuando ya cierre. Y ya podremos un poquito hablarle a los surferos de si esto nos ha parecido que tenía un recorrido ya trazado y tenía que finalizar ahí o si acaba de forma abrupta, ¿no? Total. Bueno, tío, pues ya está. Yo creo que podemos ya chapar la ciudadela, la hemos defendido bien, ¿no? Y ya que se salve aquí quien pueda, tío. Efectivamente, hemos cumplido con lo nuestro y ya está, ya nos toca volar, ¿no? De volar del nido un poquito. Pues nada, Oliverius, gran arcángel de la séptima puerta. Muy buenas noches, tío.
Muy buenas noches, Brianus. Brianus, tío. Lo Joder, siento, tío, eso suena a mí no mal, me. Se preguntan a tus padres, el nombre que te han puesto. Brianus, que tengas una buena tarde, que disfrutes de la jornada y nos vemos muy prontito, seguro. Un abrazote, tío. Me voy a conformar que tenemos también un Adrianus, tío, y así luego sufriremos juntos nuestro nombre angelical. En fin. Un saludo a todos los surferos de parte de un servidor y estaros atentos porque como no para de salir mandanga, nosotros vamos a seguir aquí al pie del cañón, así que si os interesa alguna de las obras que está saliendo últimamente, está bien pendiente porque os la vamos a traer por aquí. Y hasta la próxima, cuidaros mucho y leed aún más. Buenas noches.